Compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de patología de la laringe. Para ello vamos a hacer un recuerdo anatómico y funcional de esta. Principalmente vamos a ver que la laringe se va a encontrar situada debajo del hueso hioides y esta se va a encontrar por encima de la tráquea. Como vemos en la siguiente imagen, vemos algunas estructuras de importancia, como vemos en el punto 1 la epiglotis, en el punto 2 el hueso hioides, en el punto 3 la membrana tiroidea, en el 4 la aritenoides, en el 5 el cartílago tiroides, en el número 6 el ligamento vocal, en el número 7 el ligamento tirocricoideo medio, en el número 8 el cartílago cricoides y finalmente en el punto 9 la tráquea. Asimismo, vamos a ver que esto también, que su función también depende de algunos músculos o grupos musculares. Tenemos músculos extrínsecos, donde tenemos al milo ioideo, al genio ioideo, al estilo ioideo y al genio gloso. Estos músculos van a ser músculos elevadores. Asimismo, también tenemos a otro grupo donde se va a encontrar el homoioideo, al esternotiroideo y al esternoioideo, que estos van a ser músculos depresores. Asimismo, también tenemos otro apartado de músculos que son músculos intrínsecos. Dentro de ellos tenemos al cricoaritenoideo posterior, que sería un músculo abductor, es decir, va a abrir las cuerdas. También tenemos al músculo aritenoideo oblicuo, como vemos acá exactamente en el punto 2, que este va a tener la función de cerrar las cuerdas juntándolas con las aritenoides. También tenemos al interaritenoideo, que este vendría a ser su función principal el cerrar las cuerdas juntándolas con las aritenoides. En el punto 4, como se logra observar acá, tenemos al cricoaritenoideo lateral, que este tiene la función principal de cerrar las cuerdas rotándolas medialmente. Y finalmente tenemos al tiroaritenoideo, que este músculo tiene la función de relajar las cuerdas bucales, asimismo las va a juntar con los cartílagos tiroides y los aritenoides también. Vamos a ver que también es importante recordar la vascularización arterial. Vamos a ver que principalmente la laringe se va a encontrar irrigada por la arteria laringe superior, que vendría a ser una rama de la arteria tiroidea superior, la cual va a ser acompañada de la rama interna del nervio laringeo superior. También cabe resaltar que parte de la irrigación va a estar dada por la arteria laringe inferior, que vendría a ser acompañada del nervio laringeo inferior. Asimismo, vemos también la vascularización venosa, que va a estar dada por dos vasos principalmente, la laringe superior cricotiroidea y la laringe inferior. Ya habiendo revisado esto, vamos a ver también la inervación, que va a estar dada por fibras motoras y sensitivas. Ambas van a estar dadas por ramas del nervio vago. Asimismo, vamos a ver al nervio laringeo superior, va a dar dos ramos, un externo y un interno. El externo, que vendría a ser una rama motora para el nervio cricotiroideo, y el ramo interno, que vendría a inervar la mucosa de la supraglotis. Asimismo, vamos a revisar por último el drenaje linfático, que vendríamos a tener dos apartados principalmente, que vendría a ser la supraglotis y la subglotis. Dentro de la supraglotis tendríamos los ganglios cervicales laterales, superior y profundo, que vendrían a estar relacionados con la vena yugular interna, y la subglotis, que vendríamos a tener tres pedículos principalmente, uno anterior y dos posteriores. En el pedículo anterior vamos a ver que va a drenar a la mitad anterior de la subglotis y va a terminar en la cadena yugular interna, y en los posteriores van a drenar en la cadena recurrencial. Finalmente, como hemos revisado ya parte de la anatomía y de las estructuras, vamos a ver las funciones de la laringe. Vamos a ver cuatro funciones principales que podemos tener acá. Principalmente tiene una función respiratoria, es decir, que va a ser capaz de modificar la resistencia al paso del flujo aéreo. Y también tenemos una función protectora, que vendría a ser un cierre glótico brusco. También dentro de ello cabe el reflejo tusígeno, una función deglutoria, que este va a cesar durante la respiración para la deglución faríngea. Y finalmente tenemos la fonación para emitir la voz a las cuerdas vocales, y estas deben estar unidas en la línea media para así poder vibrar. Hola, soy la doctora Leonor Martínez y hoy voy a hablarles sobre las diferencias de la laringe entre un adulto versus un niño, con la finalidad de orientarnos a diferentes patologías.
en las cuales vamos a hablar de algunas estructuras. Por ejemplo, en la glotis. En los neonatos va a estar a nivel de lo que es C1 o el atlas, y en los adultos va a estar a nivel de lo que es C5. Conforme va creciendo el lactante, la laringe se va a desplazar más caudalmente. Ahora, la laringe. En los niños, esto va a tener una forma de embudo, y en los adultos va a tener una forma cilíndrica. En los niños, en la zona más estrecha se va a generar lo que es el estridor. Ahora, con respecto a lo que es la epiglotis, en los niños va a tener una forma de omega, esta va a ser más alargada y con una angulación de 45 grados. En cambio, en los adultos, esta va a ser más corta, pero va a ser más ancha y con una angulación de 20 grados. Ahora, con respecto a lo que es la mucosa traqueobronquial, en los niños, esta va a ser más laxa, va a ser más polarizada, por lo cual favorece a una mayor inflamación y producción de moco. En los niños, el diámetro normal de la luz debe ser de 5 milímetros, pero cuando hay presencia de edema, eso se va a reducir a 3 milímetros, teniendo una obstrucción del 64%. En cambio, en los adultos, lo normal es que sea de 10 milímetros, pero cuando hay edema se reduce a 8 milímetros, teniendo una obstrucción del 35%. Por lo tanto, cuando hay una menor luz, hay mayor riesgo de obstrucción. Ahora, conforme lo que es el cartílago cuneiforme y lo que es la aritenoides, en los neonatos van a estar más prominentes. ¿Qué tal? Soy el doctor Eric Magni Lavado y hoy vamos a hablar sobre la laringitis aguda o CRUD. Para esto, ustedes tendrán como duda de doctor, ¿qué es CRUD? Este va a ser definido como una inflamación de la laringe por un cuadro infeccioso de tipo viral, destacando acá patógenos como la parainfluenza, la influenza, el adenovirus y el tan conocido COVID. Va a tener mayor incidencia en pacientes pediátricos, entre los 6 meses de vida a 3 años de edad. Igualmente, mayor incidencia en pacientes varones que mujeres, y los casos suelen aumentar durante lo que viene siendo el inicio de otoño e inicio de invierno. El cuadro suele ser precedido por un cuadro catarral, en el cual el paciente tiene rinorrea, una tos leve y lo que viene siendo febrícula. Posteriormente, y a las horas progresa, dando como síntomas una disfonía, que tal vez en pacientes con meses de vida no se suele evidenciar, pero es aquí que va a haber un síntoma clave, que suele ser el estridor. El estridor suele darse durante la inspiración, la cual nos hace sospechar que hay una obstrucción o estrechamiento de lo que viene siendo la laringe. Igualmente, el padre llega refiriendo que su niño tiene una tos, pero esa tos es de tipo perruna o de foca. Para esto hay que destacar que el diagnóstico es netamente clínico. Hay que hacer una buena anamnesis y un buen examen físico para poder dar un diagnóstico. Claro está que si tenemos dudas del diagnóstico por un cuadro atípico o un curso atípico de la enfermedad, igualmente por un fallo en el tratamiento, tenemos como examen complementario de imagen una radiografía. Para el tratamiento va a depender de la gravedad de este. Para esto vamos a tener dos escalas, la de Wechsler y la de Taussig. La más utilizada viene siendo la de Wechsler, en la cual va a ser clasificada entre leve, moderada y grave. En la leve, que suele estar menor a 3 o igual a 3 puntos, se suele dar corticoides orales, dentro de estas la dexametasona o la prednisona, y se suele dar de alta al paciente. En la moderada, que suele ser entre las 4 a 5 puntos, además de los corticoides, se suele agregar lo que viene siendo adrenalina pero nebulizada. Y si hay una mejoría entre las 2 a 4 horas, se suele dar de alta. Si en el caso no hay una mejoría y empeora el paciente, se suele hospitalizar. Ya en lo que son los casos severos graves, que es mayor o igual a 6 puntos, nosotros como médicos generales tenemos que estabilizar al paciente y derivar al especialista. Igualmente tenemos que brindarle oxígeno y podemos nebulizar con lo que vienen siendo los adrenalina. Hola, mi nombre es el Dr. Robert Maceo y el día de hoy vamos a hablar sobre laringotraqueitis bacteriana. Esta es una enfermedad que tiene origen infeccioso y que cursa con una inflamación de las vías respiratorias, laringe y tráquea. Generalmente esta es consecuencia del fallo en el tratamiento de otra enfermedad llamada Krupp. Es por eso que a esta enfermedad se le conoce como Krupp pseudomembranoso.
Entonces, ¿quiénes son las poblaciones que se ven afectadas por esta enfermedad? Generalmente son los niños menores de 10 años. Aunque tenemos que tener en cuenta que también puede presentarse en adultos. Pero teniendo en cuenta lo que nos han mencionado anteriormente mis compañeros sobre las diferencias anatómicas que existen entre los niños y los adultos, vamos a tener que los niños tienen mayor complicación. Por eso debemos estar atentos, tener en cuenta y saber qué cosas debemos ver en los pacientes que llegan con este tipo de enfermedades, quiénes son los agentes etiológicos, cómo dar el tratamiento. Entonces, ¿quiénes son los agentes etiológicos? Estafilococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus alfa-hemolítico y Streptococcus aureus. Esos son los que debemos tener en cuenta siempre. Son los más comunes que generalmente causan este tipo de enfermedades. Lo otro, ¿cuál es la presentación clínica? ¿Cómo reconocemos a un paciente que está teniendo una laringotraqueitis bacteriana? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el antecedente. El antecedente es de este paciente ha tenido CRUB, ha recibido tratamiento o está recibiendo tratamiento y el tratamiento no está sin efecto. Por lo tanto, este paciente se ha complicado con una sobreinfección y generalmente llega con las facciones tóxicas. Llega con fiebre alta, llega con problemas respiratorios, con estridor. Entonces, va a haber una afectación al estado general del paciente. Entonces, por eso ya nosotros podemos darnos cuenta, indagando un poco cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Necesitamos imágenes, necesitamos radiografía X, necesitamos tomografía, necesitamos resonancia o tal vez una endoscopía. No, el diagnóstico de esta enfermedad es clínica. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta que el paciente presenta la clínica que antes les he mencionado, tenemos el diagnóstico ya hecho y debemos dar el tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque lo que debemos garantizar en este tipo de pacientes es garantizar la permeabilidad de la vía aérea, porque es lo que más se complica en los niños, porque ya hemos visto en las estructuras anatómicas de los niños se ven mucho más afectados en la restricción respiratoria. Entonces, ¿qué tratamiento se tiene que dar? Se tiene que dar ceftriaxona con vancomicina, también con corticoides, esto por vía endovenosa. ¿Qué complicaciones va a dar para que nosotros podamos estar atentos y podamos evitar este tipo de complicaciones? Generalmente puede dar un paro cardiorrespiratorio, puede dar una encefalopatía hipóxico-isquémica, puede dar convulsiones, puede dar neumotórax, puede dar neumonía o estenosis subglótica. También puede dar en todo caso un síndrome de shock tóxico. Entonces, ya ahora tenemos en cuenta cuál es el agente etiológico, cuál es la presentación, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. Entonces debemos estar atentos para no permitir que estos niños puedan llegar a... Hola, soy el Dr. Luis Meléndez y el día de hoy me gustaría hablarles acerca de una patología muy importante, sobre todo para la edad pediátrica, como es la epiglotitis. La epiglotitis la vamos a definir como una infección profunda de las partes blandas de la epiglotis, que justamente aparece en niños en edad preescolar de entre 2 y 6 años aproximadamente, como un cuadro infeccioso grave que está producido en primer lugar por el Haemophilus influenzae. Ahora, también hay otros agentes como el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus pneumoniae que nos puede conllevar a esta enfermedad. Ok, doctor, ¿y cómo es el cuadro clínico de esta enfermedad? Pues básicamente va a tener dos fases. Una fase inicial, donde vamos a encontrar síntomas muy generales, comunes seguramente en otras patologías, como es un cuadro catarral, una pequeña febrícula, una odinofagia muy leve, y posteriormente vamos a pasar y de forma brusca a una fase de estado. En esta fase de estado, la odinofagia ya se vuelve insoportable, llegando incluso a un punto en el que el niño presente afagia, lo cual lo va a llevar a un babeo excesivo. Vamos a presentar la fiebre mucho más alta, el paciente se va a ver cianótico, seguramente con hipoxemia, lo cual lo lleve también a un estado de somnolencia. En este estado de somnolencia es muy característico que los pequeñitos adopten una posición de trípode. Esta posición de trípode es cuando el niño se coloca, se inclina hacia adelante, tiene la necesidad de abrir la boca para poder respirar mejor. Ok, doctor, ¿y qué más podemos hacer con respecto a la exploración clínica? En la exploración clínica tenemos que tener en cuenta un dato muy importante.
Y es que obviamente estamos trabajando con niños. Los niños usualmente en consulta, en emergencia, van a estar asustados. Entonces, lo que no debemos hacer definitivamente en la exploración física es hacer uso del bajalengua, porque esto básicamente puede provocar un espasmo, que se cierre la luz de la laringe y vamos a terminar asfixiando a nuestro paciente y obviamente no queremos hacer eso. Si nosotros ya tenemos la sospecha de una epiglotitis con el cuadro clínico que acabo de mencionar, lo que debemos es apoyarnos de las imágenes. En este caso, una radiografía simple lateral de perfil nos puede ayudar muchísimo. Aquí lo que vamos a encontrar es el signo del dedo pulgar, que básicamente nos indica un edema, una inflamación de la epiglotitis y nos da el diagnóstico ya de la enfermedad. Para tratar a nuestro paciente, lo primero que debemos tener en cuenta es que esta es una urgencia médica y como urgencia vamos a tener que tomar ciertas decisiones y seguramente como especialistas y viendo la gravedad de nuestro paciente, lo primero que vamos a hacer es intubarlo para asegurar que tenga una respiración adecuada a nuestro paciente. Y posteriormente vamos a iniciar el tratamiento endovenoso con antibiótico-terapia de amplio espectro. Aquí el medicamento de elección viene a ser la ceftriaxona, a una dosis de 50 miligramos por kilogramo al día. Y también se ha visto o se ha considerado el uso de corticoides a dosis de 1 miligramo por kilo al día, aunque no existen todavía ensayos clínicos que hayan confirmado una mejoría clínica como tal, pero sí se ha visto casos en los que los pacientes mejoran con ayuda de los corticoides. Pero básicamente el tratamiento es intubar y darle el antibiótico de amplio espectro.